vamos a seguir la línea cronológica. Empezamos por Roma, me visualizo la situación ahí en Roma, confiado en mí mismo hasta 5 minutos antes. ¿Cómo puede ser que me ponga ya tan nervioso que no me salga nada de lo que tengo ensayado? Esa fue la primera y la que le gusta más contar a ella porque, vamos, le hace mucha gracia. Papá. Mira. Sofía, mi buena amiga. ¿Cómo estás? Necesitamos de ti. Lo que te agradezco, Vengo a hacerme una foto contigo. pero yo me conformo con verte. Gracias. Gracias a vosotros. A usted. ¿Qué estás viendo una película? Sí, cine de barrio. No te lo esperabas que vinieras, ¿no? No te lo esperabas que viniera. Que no te lo esperabas. Sí, Sí. me lo dijeron Ah. Manolo, Manolo. que iba a venir a verme. Es lo que deseo, que se lleven bien los matrimonios de mi familia. Ya estáis casados. Ya estamos casados. Y ¿Has Luis casado Lorenzo. ahora por la tarde? Ahora hacen las bodas por la tarde, Por la tarde. para la cena. Claro. Sí. Es que en mi pueblo se hacían por la mañana temprano, porque para la cena no había ¿No había el qué? que comer, no había que comer nada. Ha cambiado la vida. La segunda ya viviendo juntos, ya era su cumpleaños, todo el comedor lleno de velas y el Merry Get Me escrito en velas. Y le dije también que sí, yo siempre le digo que sí, nunca, en eso nunca he tenido dudas. Toma, Antoni. Esto es de parte de Alba. Hay una nota, tienes que leerla en voz alta. Pero en voz alta, ¿eh? Voz alta. Hostia. Vosotros déjame tocar un poquito. Hola, mi amor. Bueno, si estás leyendo esto es porque ha llegado nuestro gran momento. Estarás guapísimo y yo con unas ganas locas de verte y abrazarte. Ahora ya no puedes echarte atrás, te toca aguantarme toda la vida. Sonrisa. Y por fin llegó el día. Parecía que no iba a llegar Nunca. Y al final se nos ha pasado volando. Así que estate tranquilo, camina despacio y erguido, disfruta del momento, que dejarte plantado no entra en mis planes. No sabes las ganas que tengo de ser tu mujer. Solo me queda por decirte lo mucho que significas para mí. Eres increíble, bueno, cariñoso, en algunas ocasiones detallista, divertido, en pocas palabras, eres alucinante. Y como ya te dije una vez, y te lo diré siempre, te volvería a decir que sí y a elegirte 1.000.000 de veces más. Y en todas nuestras vidas. Eres lo mejor de este mundo y como sabes, una persona como tú se lo merece todo. Aquí tienes el complemento que te faltaba y que todo gentleman debe llevar. Espero que te guste, te mereces esto y mucho más y estoy dispuesta a demostrártelo todos los días de nuestra vida. Eres el mejor. Te amo hasta el infinito y más allá.
la última era 15 de julio o así. A 30 metros de donde nos conocimos, de la Plaza del Árbol. Vamos a ir a la Plaza del Carmen, ¿sabes? Sí, con el anillo de verdad en el bolsillo. Y me dijo, ahora que ya no me puedes decir que no, ya no estoy tan nervioso. ¿Quieres casarte conmigo en 9 meses? Realmente, la primera noche que nos conocimos, ya me lo dijo. Me dijo, ¿te vas a casar conmigo? Es que me lo habrá pedido como 3 o 4 veces. 2 minutos, escuchar los latidos de su corazón es como que me relaja un montón. Siempre es de cuando estoy nerviosa, me da un abrazo, me pone ahí el oído y es como, vale, está todo bien ya. Ya no hay nervios, estoy tranquila y estoy en casa.